empezar. Bienvenidos a la segunda lección de este curso de Academia Cristo, el Dios verdadero. Las enseñanzas de Jesús. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero hay 3 cursos en las enseñanzas de Jesús. El Dios verdadero, la ley y el evangelio, los 10 mandamientos y los sacramentos y la oración. Y se enfocan en algunas de las doctrinas principales de la Biblia. Empezaremos con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador. Sin Él estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más, para que podamos estar verdaderamente agradecidos por tu gracia. También en este momento recordamos a Andrés San Martín, quien está recuperándose de un asalto. Esté con él todos los momentos, cúralo, sánalo, para que pueda vivir a tu servicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Ustedes han visto esta diapositiva antes, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores, a los compañeros y en el grupo de WhatsApp. Ahora llegamos a las preguntas de repaso. ¿Qué partes de Juan 11, ustedes como parte de la tarea vieron Juan 11? ¿Qué partes de ese capítulo muestran la humanidad de Jesús? La humanidad de Jesús, que Él es un ser humano. ¿Qué tal? Particularmente cuando dice Jesús lloró. Ok, entonces Él estaba expresando emociones muy humanas. Lloró. A Luis Pello. Sí, profesor. También cuando él estaba a una distancia y esa distancia él la respetó en su humanidad y no aceleró, digamos, no se trasladó de una forma milagrosa, sino que caminó paso por paso hasta llegar hasta donde estaba Lázaro. También en esa forma vemos como la humanidad de Jesús, ¿no? Sí, Él, mientras estaba aquí, usualmente caminaba, comía, se cansaba como cualquier ser humano. Salvador Contreras. Sí, los partes que yo miré en Juan 11 que muestran la humanidad de Jesús. La amistad de Cristo es una de ellas. Que la frase que nos habla en Juan 11 es la frase, el que amas. Y está hablando es una declaración muy ilustrada y conmovedora de la amistad entre Jesús y Lázaro que tenía. Y el siguiente es el amor de Cristo que tuvo Jesús hacia Lázaro y que tiene hacia nosotros. Y la sensibilidad humana que pudo sentir él, la compasión, la preocupación y el dolor. Muchas gracias. Fabio Fernández. Buenas noches, proveedor y compañeros. Dios los bendiga. Que demostraba que de Jesús, la humanidad de Jesús, en Juan 11, versículos 3, 5, 33, 35 y 38, son los sentimientos y las emociones. Amaba, lloraba, se conmovía, sentía dolor, tristeza, sentía hambre y sed. Gracias, Fabio. Exactamente. Y Lady. Pues ya lo han dicho todos los compañeros, ¿no? Que iba a hablar de la preocupación que Jesús sintió.
Pero obviamente él sabía que él no tenía que salir corriendo, él tenía que esperar su tiempo para dar el milagro, ¿no? Para que la gente creyera. Pero entonces más que todo yo hablar de la preocupación que él sintió, ¿no? Como todos humanos sentimos. Sí, muchas gracias. Y algunas de las cosas que ustedes mencionaron pueden valer para las dos preguntas que tenemos aquí. Por ejemplo, Dios cuida y Dios ama a la humanidad. Entonces, cuando vemos Jesús mostrando su amor hacia una persona, eso puede contar como una parte de su humanidad o una parte de su divinidad, como vamos a ver en la siguiente pregunta, porque Dios ama y de hecho, Dios es amor. Entonces, en sus lágrimas vemos su humanidad, su interactuar con otras personas, tiene relaciones así como un ser humano normal, su caminar de un lugar a otro. Él no estaba volando o desapareciendo y apareciendo en otro lugar de repente. Ahora vemos la pregunta opuesta. ¿Qué partes de Juan 11 muestran la divinidad de Jesús? Salvador Contreras. Sí, al ver que tanto como María, Marta y Lázaro sabían que era el Hijo de Dios, es una de las partes que muestran la divinidad, la sabiduría que tenía Cristo, a la resurrección de Lázaro no tanto porque lo resucitó, sino porque les demostró que él era el verdadero Hijo de Dios, y los milagros que aparte de la resurrección testifican de la divinidad de Jesús. Muchas gracias. Juan Oscar. Sí, yo iba a decir algo parecido igual que el hermano. O sea, primeramente que le dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, ya ahí ya está diciendo claramente que Él es Dios, ¿no? Porque si al decirle que Él es la resurrección y la vida, ya le está declarando su divinidad, primeramente. Y segundo, que bueno, con la resurrección de Lázaro, ¿no? Al resucitarlo, decirle Lázaro, ven fuera. Gracias. El resucitar a Lázaro de entre los muertos es el ejemplo más clave en el capítulo. Y también sus palabras que decían en Juan 11, 25 a 26, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y el que vive y cree en mí nunca morirá. Solamente Dios puede decir eso y no mentir. ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? Sí, porque si no, estaría cometiendo, perdón la palabra que voy a utilizar, una herejía, ¿sí? Que es el nestorianismo, porque estaría dividiendo la naturaleza de Cristo en dos. Sí, sí, muy bien. Entonces, algunas iglesias y movimientos supuestamente cristianos dicen que pues Dios no puede morir. Entonces, de hecho, Jesús no fue realmente un ser humano normal, fue un ser humano y el Espíritu de Dios estaba en él por un momento, y cuando estaba en la cruz, el Espíritu de Dios o Dios salió de él antes de su muerte. Entonces solamente Jesús murió. De hecho, tratan de dividir Jesús y Cristo. Dicen que, Cristo es la parte divina del Salvador, y Jesús es la parte humana de Dios, del Salvador. Entonces, solamente Jesús murió en la cruz. Cristo no murió en la cruz, pero no va
en acorde con la palabra de Dios. No está de acuerdo con la palabra de Dios eso. Aunque no podemos entenderlo con nuestra mente, la Biblia dice claramente que Dios murió en la cruz. Ahora, queremos afinar esa respuesta un poco. Entonces, con estos puntos podemos verlo. Jesús es Dios, Jesús murió, entonces Dios murió. Es decir, Dios murió en la cruz es ser fiel a las Escrituras. Ahora, no decimos que Dios Padre murió en la cruz, porque no murió en la cruz. No decimos que Dios Espíritu Santo murió en la cruz, porque no murió en la cruz. Solamente Jesús murió en la cruz. Y sabemos desde la Biblia que Jesús es Dios, Jesús murió, entonces Dios murió. Entonces está bien, de hecho es bíblico decir que Dios murió en la cruz por mí. Otra vez, no podemos entenderlo con nuestra mente humana y limitada y pecaminosa. Pero Jesús murió, entonces Dios murió. ¿Alguna pregunta antes de ir a la lección de hoy? Ok, si no, vamos a seguir. Aquí hay un dibujo, una pintura muy famosa entre la iglesia luterana. Un artista durante la Reforma pintó esta pintura y muestra Martín Lutero aquí en el rincón. Voy a dibujar para que vea. Aquí. Aquí tenemos Martín Lutero predicando. ¿Y qué está predicando? Está apuntando a Jesús. Quiere predicar a Jesús crucificado. Y las personas están viendo a Jesús por la prédica del pastor. De hecho, es un dibujo, es una ilustración de lo que queremos en nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras enseñanzas. Queremos que las personas vean a Jesús más claramente. Queremos que amen a Jesús más que antes a través de nuestra prédica. Y lo alcanzamos, lo logramos predicando lo que encontramos en la Biblia. Porque la palabra de Dios que tenemos en la Biblia es lo que obra esos sentimientos, obra esa fe, obra ese conocimiento de Jesús, el crucificado. Y de hecho, también podemos decir que un dibujo como este dibujo es muy bíblico porque toda la Biblia es lo que llamamos cristocéntrica. El centro es Cristo. El centro de la Biblia es Cristo. Entonces, es cristocéntrica. Ese término significa que toda la Biblia apunta y se trata de Cristo. Los creyentes en el Antiguo Testamento miraron hacia la salvación futura que Jesús lograría. Nosotros en la era del Nuevo Testamento miramos hacia el pasado a la salvación que Jesús logró. Entonces, algunas veces personas piensan que o asumen que los creyentes en el Antiguo Testamento fueron salvados por otra manera que por Cristo, porque pues según su raciocinio dijeron antes de Cristo, Cristo no había venido, entonces ellos no podían creer en Cristo, pero no es cierto. Los creyentes en el Antiguo Testamento tenían la misma fe que nosotros tenemos, una confianza en Jesús, nuestro Salvador y sustituto. La única cosa diferente es que su fe miraba hacia el futuro, al Señor, al Salvador, quien iba a venir. Nuestra fe, en cambio,
mira hacia el pasado, hacia la historia, a Jesús quien vino. Entonces solamente es una diferencia de la orientación en la historia. Algunos creyentes estaban antes de Cristo y otros creyentes estábamos después de Cristo. Tengo que borrar eso, un momento. Muy bien. Ahora, ya que Cristo es la figura histórica más importante de la Biblia, vamos a pasar algunas lecciones examinándolo y su obra en detalle. Jesús es el fundamento de la iglesia y sobre él todo está construido. En Mateo 16, Pedro confesó esta verdad fundamental y le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no podrán vencerla. Jesús no estaba poniendo a Pedro como el Papa con esa declaración. Y muchas personas, los católicos, usan ese pasaje para decir que Pedro era el primer Papa, pero no es así. En cambio, él estaba hablando de la verdad fundamental que Pedro acababa de confesar. Entonces, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Dios viviente. Y esa verdad es el fundamento de la iglesia. El hombre, Pedro, no es el fundamento, no es el primer papa. De hecho, inmediatamente después de esa declaración de fe, Jesús lo reprendió a Pedro por intentar desviarlo de su camino hacia la cruz. Él había hablado acerca de su sufrimiento y su muerte en las manos de los líderes religiosos y políticos, y Pedro no quería eso. A Pedro no le gustaba escuchar eso, entonces apartó a Jesús a un lado y le dijo: jamás va a pasar eso. No vamos a dejar que pase eso. Y Jesús, reconociendo que lo que decía era básicamente la palabra del diablo, porque el diablo también quería desviar a Jesús de su camino de la salvación, de obrar la salvación, le dijo a Pedro: pues detrás de mí, Satanás, no tienes en mente las cosas de Dios, sino del diablo. Oh, increíble, muy fuerte eso. Y la llegada de Jesús en Navidad fue el punto de división en la historia. Incluso la forma secular de contar los años en la sociedad occidental utiliza la fecha aproximada del nacimiento de Jesús como punto de partida, porque tenemos años antes de Cristo y años después de Cristo. Contamos esos años así. Jesús es nuestra esperanza eterna. Como confiesa Mateo 1:21, María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, ¿cuáles son sus preguntas? Luis Bello. Profesor, una pregunta al margen de lo que usted dijo.
¿Podrá decirnos el nombre ahí se me borró del cuadro que usted hizo mención recién de Lutero? Oh, el autor. Sí, o cómo buscarlo, ¿no? Para... Oh, sí. A ver, ¿cómo es? Déjeme ver un momento. Voy a retroceder un poco. Ah, de Lucas Cranach. Sí, Lucas Cranach. Y sí, puede buscarlo. No sé el título. No sé el título, pero tal vez Cristo crucificado o algo así. Okay. No, igual si pone Lucas Cranach obras, le sale todas. Sí, voy a escribir eso en el chat para que tengan el nombre. Ahí está, Lucas Cranach. Muy bien, bueno, muchas gracias, Luis. Continuaremos. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Ustedes, pues, hay una respuesta muy sencilla y correcta y buena, pero vamos a profundizarnos un poco en esta pregunta sencilla y importante y compleja a la vez. Entonces, ¿por qué necesitamos un Salvador? Porque dice David en el chat, porque se dicen, nos va a redimir, sí, nos va a redimir. Es parte de eso. Redimir quiere decir comprar de nuevo. Entonces estábamos perdidos, estábamos bajo el control de alguien más y Dios quería redimirnos. Entonces pagó el precio de nuestra redención. A Fabio Fernández. Sí, profesor, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No, nadie en el mundo podía salvarnos, sino solamente Dios enviando a su Hijo como el Cordero para limpiar con su sangre nuestros pecados. Excelente, gracias. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. Podemos ponerlo en otros términos, es decir, nadie de nosotros merecía la alabanza de Dios, los halagos de Dios. Nadie. Los más pequeños entre nosotros hasta los más grandes. No, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Salvador Contreras. Sí, pues la razón que necesitamos un Salvador, me disculpa si me regreso un poco atrás, pero para hablar sobre cuando dice que Jesús lloró en Juan, ahí Jesús nos muestra que Jesús lloró, pero no tanto por si Lázaro acaba de fallecer, sino que estaba sintiendo el dolor hacia la humanidad por un mundo caído, que estaba empapado en pecado, que es la verdadera causa de tanta desolación y muerte en el mundo. Y Jesús mismo sabía que sin él no podíamos tener esa vida eterna que necesitamos. Por eso necesitamos un Salvador. Gracias. ¿Alguien más? Lady.
situación, pues obviamente porque nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa, entonces necesitábamos, obviamente el diseño de Dios no era que el hombre cayera o pecara, pero todo tiene un propósito, entonces Cristo vino a redimirnos, que era necesario. Sí, sí, muchas gracias. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos condenaba desde nuestra concepción. Muy bien. Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches. En el libro de Romanos dice, capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos un Salvador. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias. Luis Bello. Una respuesta sencilla sería que necesitamos un Salvador porque estábamos condenados, también porque estábamos perdidos y separados. Gracias. Pues podemos pensarlo con algunas otras preguntas y algunos versículos bíblicos. Entonces podemos pensar en, pues aquí estamos en el mundo, en este planeta, y tenemos problemas. Salvador Contreras mencionó eso cuando citaba la historia de Jesús llorando, porque vio qué tan triste fue la muerte, qué tan triste estaban las otras personas, etcétera, y los problemas que traía el pecado. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Y Romanos 5:12 nos da la respuesta. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, ahora necesitamos recordar de las historias de los primeros capítulos de la Biblia de Génesis. Romanos está en el Nuevo Testamento y está citando y mencionando y usando Génesis. Eso muestra que la Biblia es una unidad porque tiene un solo autor. Está pensando en Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte. La muerte fue una consecuencia del pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Entonces tenemos el pecado y tenemos la muerte en este mundo por un solo hombre, Adán. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el diablo? El diablo es, buenas noches. Buenas noches. Licenciado Natán, mi nombre es Carlos Guevara de Colombia. Mucho gusto. El diablo es un ser espiritual que en sus inicios, de acuerdo a la escritura, la Biblia, se trata de que es un ángel de luz que estaba en la presencia del Dios Padre y que era una de sus hermosas creaciones o criaturas, pero que en su momento se quiso tomar el lugar de Dios. Su corazón se llenó de envidia, de orgullo, de prepotencia, quiso tomar su lugar. Y pues Dios es supremo y en ese lugar solamente reina Él. Entonces fue despojado, fue lanzado, arrojado del cielo y pues con Él se trajo una gran parte de ángeles y ese es el maligno o el demonio que hoy en día pues cega el entendimiento del ser humano, de las personas que están intentando llegar a través de la fe al conocimiento del Salvador Cristo. Los que intentamos acercarnos a Dios y los que no, pues también Él ciega el entendimiento del ser humano para que no creamos, para que perdamos la fe. Y ese es uno de los principales
como el Señor Jesucristo lo llamó en el Evangelio de Juan, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, esa es la misión de él, y ese es el diablo, es un impedimento, es un obstáculo, digámoslo ahí, en el camino salvador de Dios para la humanidad. Entonces, ese es el principal ser maligno que realmente está interesado en robar la fe del corazón, en robar la buena semilla que el Señor Jesucristo, como buen sembrador, salió a sembrar, para que nunca conozcamos ni nos acerquemos a Dios, para tenernos lejos de Él. Entonces, el diablo es un ser maligno que su enfoque es eso, es como arrebatarle a Dios el ser humano, puesto que el ser humano es la corona hermosa, preciosa que Dios ha creado en este universo. Muchas gracias. No tenemos mucha información acerca del diablo, pero especialmente su origen, pero tenemos algunas pistas y información en algunas partes de la Biblia. La primera que voy a mostrarles es la segunda de Pedro 2:4, que dice: es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a justicia. Entonces vemos, pues hay algunos ángeles que pecaron. Ok. Y también en Judas 6, dice: incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Entonces vemos más información acerca de, pues querían algo más, tal vez abandonaron su propia mansión, ese estado bueno ante Dios. También vemos que el infierno fue creado por ellos, y es un hecho muy triste que los seres humanos van al infierno, porque el infierno no fue creado para ellos, pero son engañados y son arrojados y mandados al infierno. En Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Podemos salvarnos a nosotros mismos? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Algunos de ustedes están en mi clase de legalismo y hemos visto eso una y otra vez. No podemos salvarnos por nosotros mismos. De hecho, me encanta Romanos 3, porque nos muestra varias veces que es imposible salvarnos a nosotros mismos. Dice, como está escrito: no hay ni un solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok. Además de lo que vimos en Juan 11 en el video, ¿cuáles son otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es el verdadero Dios?
Entonces, si queremos comprobar que Jesús es Dios, ¿cuáles son algunos versículos o verdades bíblicas que usaríamos? En Juan, en el tema cuando Jesús va al encuentro de Marta y María y Ajá. Lázaro, Sí. creo que esa es la parte donde el Señor hace una oración delante de muchas personas Ujú. y clama al Padre y lo hace para que los que están ahí escuchando como espectadores Ujú. vean y crean que Él es Hijo de Dios, divino, Hijo del hombre, humano también. Y Ujú. vemos también allí la práctica del milagro cuando manda a Lázaro Ujú. salir del sepulcro. Pues eso es una evidencia muy, muy impactante pues frente a nosotros los seres humanos, ver que alguien se levante después de estar muerto 4 días, Ujú. Ujú. después de su muerte. Es Sí. lo que registra la escritura y es lo que dice María y Marta cuando le hablan al Señor. Ya lleva 4 días, ya Sí. hiede, Señor. Entonces, esa es una práctica, es un milagro, es algo sobrenatural, es una de las demostraciones impactantes que a mí pues me tocan mucho el corazón, de ver cómo Dios también se preocupa, cómo sufre por el ser humano y, y nos demuestra que nos ama mucho, Ujú. y nos enseña que aunque esté muerto la persona, pero que crea en Él, vivirá porque Él es la resurrección y la vida. Ujú. Ujú. Muchas gracias. Fabio Fernández. Fabio, o se le congeló la pantalla, creo. Damaris. Sí, buenas noches, profesor. Aquí tengo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, Ujú. donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien, sí. Y ese verbo es Jesús. Amén. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, buenas noches, Pastor Nathan. Buenas noches. Las escrituras muestran claro en varios pasajes y yo mismo era de lo tanto que vengo con mucha duda y mucha laguna porque ese es un tema muy profundo de si Jesús es Dios. Y ahí ese versículo que dijo la compañera ahora mismo de que el verbo es Jesús, lo dice claro. Pero tengo una duda en cuanto a la persona del Espíritu Santo. ¿Dónde podemos encontrar referencia en cuanto a la persona del Espíritu Santo? Oh, muy bien. Pues en este curso, en algunas lecciones van a enfocarse en el Espíritu Santo, quién es y qué hace. Entonces, espere por algunas lecciones más para ver la evidencia bíblica por el Espíritu Santo. Ok, entonces más adelante. Más adelante, sí. Ok, está bien, muchas gracias, pastor. Licenciado Natán, Sí. en la transfiguración también, en la transfiguración cuando el Señor se transfigura delante de Pedro, Juan y Santiago, donde sus vestidos son tan blancos y tan resplandecientes, pues allí nos muestra la divinidad, la majestad, la pureza, la santidad y todo lo sorprendente de Dios, y donde aparece Moisés y Elías. Entonces allí podemos ver que estos discípulos son testigos de que Cristo, el Señor, es divino, es hijo de Dios, es tan divino y es tan humano en la parte de la transfiguración. Gracias. Fabio Fernández. Sí, profesor, escúcheme que se me fue la conexión en el momento. Sí, sí. La pregunta
a la pregunta que usted hizo en Juan 14, cuando dice el Señor, Juan 14, 7, si me conocieseis también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y sigue en Juan 14, el siguiente versículo, el 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Muchas gracias. Sí, él tenía y tiene una relación muy especial con el Padre porque es parte de la Trinidad. Salvador Contreras. Sí, una de las cosas que evidencian que Jesús fue verdadero Dios, no tanto que él mismo lo haya dicho, sino que mucha gente, la humanidad siempre ha sido, voy a utilizar una frase para describir como a veces la fe de las personas que he escuchado, que a veces, algunos y me incluyo yo también, que somos de la religión de Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y mucha gente iba a ver los milagros y decía, oh, si en verdad los milagros que él hace, no los puede hacer cualquiera, como la sanación de un ciego de nacimiento, la sanación del soldado romano. Ellos mismos dijeron con sus palabras, sus propias palabras, en verdad creemos que tú eres el Hijo de Dios, que eres verdadero Dios. Gracias. Y Rolando. Hola, pastor, buenas noches. En Mateo 1, con 23, dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Es Jesucristo. Sí, por su nombre, exactamente. Gracias. ¿Cuáles son algunos de los nombres? Usted mencionó el primero, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cristo es Dios, dice Romanos 5. La primera de Juan 5:20, este es el verdadero Dios, confiesa. Y Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Son algunos de los nombres que la Biblia le da a Jesús. Y son nombres divinos. Jesús también tiene atributos o características divinos. Dice que la palabra estaba en el principio con Dios. Entonces, Jesús estaba en la creación. Dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solamente Dios tiene esa característica, ese atributo. Y Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es todopoderoso. Una cualidad que solamente Dios tiene. Y finalmente vemos en la Biblia, en el registro de la Biblia, algunas acciones que son evidencia de la divinidad de Jesús. Los muchos milagros, hemos visto un milagro en Juan 11 con la resurrección de Lázaro, pero la Biblia está llena de milagros que hizo Jesús. Y las mismas palabras y milagros que hizo son evidencia, porque Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Muy bien, ahora tenemos la otra pregunta, el otro lado de la moneda. Dice, además de lo que vimos en Juan 11 en el video, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es el verdadero hombre? Salvador Contreras. Sí, perdón, se quedó levantada la mano, pero podemos ver bastantes, por ejemplo, en Lucas 2, sobre el texto que nos pidieron que leyéramos, nació como cualquier hombre de una mujer, que se puede ver que fue verdadero hombre, creció y fue educado como cualquier niño, como cualquier hombre. Sería todo. Muy bien, gracias. Luis Bello. La evidencia más clara que veo yo es cuando él está orando en el monte, en el Getsemaní, dice, pasa de mí esta copa. Y estaba con mucho temor, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, pero se animó a expresar su máximo amor también como ser humano, todos nosotros, y decir que no se haga mi voluntad. Sí, sufría durante toda su vida, no solamente en los últimos días, y murió. Exactamente. Pues a veces la Biblia llama a Jesús un hombre. Dice en la primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Romanos 1:3 dice, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Como nosotros, él tenía una genealogía, tenía padres y una línea de tatarabuelos, etc. Tenía una línea, un linaje. Y finalmente Hebreos 2:14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. También vemos que él nació de una mujer, creció y se fortaleció, también era de carne. Y también, ¿qué cosas humanas normales hizo Jesús? Pues él tuvo sed, él durmió, él tuvo hambre, él se cansó como un ser humano normal. ¿Algunas preguntas hasta aquí? Sobre la humanidad o la divinidad de Jesús. No, más bien como aportar el tema de que Jesús nació sujeto bajo la ley. Y obedeció fielmente la voluntad de Dios Padre. En el encuentro con la mujer samaritana, los discípulos cuando fueron al pueblo, él se quedó porque dice la escritura que sintió sed, se sintió cansado. En esa parte podemos notar que fue tan humano como uno de nosotros. Se sintió cansancio, sintió sed y él esperó. Entonces los discípulos tal vez tendrían más, digamos, condiciones en ese momento físicas tal vez para seguir caminando hacia el pueblo. Él se sintió cansado. Entonces pienso yo que digamos, en ese Mediterráneo, ese sol tan candente, tan agotador, cuando una persona camina a una temperatura de esas, pues se fatiga demasiado, se deshidrata. Entonces allí vemos la humanidad del Señor, es un hombre, carne y hueso.
siente sed, que siente cansancio, que siente fatiga, que duerme, que llora. Entonces, todo esto demuestra que Jesús es el Hijo del Hombre. Gracias. Lady. Pastor, de pronto también aquí recalcar que fue tentado, ¿no? Que el diablo estaba siempre al acecho de él, como nosotros estamos siempre tentado, entonces la tentación. Igual sabemos los resultados, silencio. Sí, y de hecho ustedes están dándonos algunas partes de la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios verdadero y Dios verdadero y hombre verdadero? Porque tenía que ser las dos. Las dos cosas, Dios verdadero y hombre verdadero. Pues escuchamos, él tenía que estar sujeto a la ley para ser nuestro suplente, nuestro sustituto. Y también tenía que ser Dios para ser nuestro Salvador. Vemos aquí en Gálatas 4:4-5. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley. Y también nos da la razón para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, nosotros, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. También aquí, así como los hijos eran de carne y hueso, también él, Jesús, era de carne y hueso, un ser humano, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces tenía que ser, pues si tenemos un equipo de fútbol y queremos suplentes, necesitan usar el mismo uniforme. Pues Jesús tenía que usar el mismo uniforme para ser nuestro suplente en la cancha de la vida, para que viviera una vida perfecta por nosotros, para que anotara los goles por nosotros, porque nosotros no podíamos hacer eso. Y finalmente, ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Entonces, tenía que ser Dios para que valiera el pago, valiera lo que hizo, porque un ser humano no puede salvar a otra persona. Tiene que ser Dios para que contara por todo el mundo. Entonces, Dios hombre, Él es nuestro Dios hombre, completamente Dios y completamente ser humano por nosotros, para nuestra salvación. A veces estos detalles pueden ser un poco extraños, porque estamos estudiando tanto acerca de quién es Jesús y eso, pues sabemos que es nuestro Salvador, nada más que eso. Pero cuando profundizamos, vemos un poco más cómo funciona la salvación, cómo funcionó, cómo obró la salvación. Y podemos defendernos más y más en contra de las enseñanzas que van en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, si reconocemos la importancia para nuestra salvación, la humanidad de Dios, de Jesús y la divinidad de Jesús, no vamos a dejar que ninguna persona diga que Jesús no era ser humano o que Jesús no era Dios, porque reconocemos la importancia del hecho. Algunas preguntas, pensamientos.
Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador. Gracias por ser completamente ser humano para ser nuestro sustituto. Y gracias por ser Dios, para ser nuestro Salvador y para que contara por nosotros. Y Espíritu Santo, gracias por llevarnos a la fe, porque sabemos que estas cosas no son comprensibles por nuestra mente y necesitamos que tú nos des la fe para que creamos en esta verdad hermosa y bíblica y salvadora. Ayúdanos esta semana, ayúdanos en nuestros estudios, ayúdanos en nuestra meditación acerca de tu palabra para que crezcamos más y más en la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, pastor. Amén. Gracias. Buenas noches. Pues creo que el profesor Andrés San Martín Arezaga va a publicar la tarea mañana. Voy a publicar esta grabación en el grupo y pues muchas gracias por haber venido. Espero que su profesor Andrés esté con ustedes el jueves y si todavía se está recuperando, yo o otro profesor va a cubrir su lección. Muchas gracias por su paciencia en todo.